Esta historia se remonta al 2005. En ese entonces pertenecía al primer regimiento de transportes militares y tenía el rango de cabo conductor. Mis funciones iban desde transportar los elementos de tropa a bordo del vehículo como combis, pickups y camiones, hasta colaborar con algunas tareas en el área de taller de vehículos militares. Este evento pasó en la carretera Federal 15, en el tramo entre Inmuris y Nogales, Sonora. Esa noche viajábamos 3 pick-up Ram en convoy hacia un tercer regimiento de caballería motorizado en la sede de Nogales, Sonora. Íbamos 9 elementos en el pick-up y yo conducía. Entre ellos personal de fuerzas especiales que iban al batallón de fuerzas especiales situadas en la misma sede. Ellos venían de intercambio del primer batallón de fuerzas especiales de Puebla, que relevarían a los elementos que estaban en Nogales, Sonora. En el segundo pick-up tripulaba el sargento segundo conductor y un teniente de infantería. De igual manera venía a bordo personal de servicio, un traca, un SAN y 2 elementos de tropa que se encontraban en el puesto de revisión militar de Querobabi. Ellos iban de igual manera a relevar a esas personas para que esas personas ocuparan sus lugares en el puesto de revisión. En el último pick-up tripulaba un cabo conductor y un sargento. En él llevábamos mobiliario y papelería variada. Desde que salimos de Hermosillo todo transcurría con normalidad. Llegamos al Oxxo que se encuentra en el faro antes de tomar carretera para comprar algún refrigerio y hacer más ameno el viaje. Ese era el primer destino obligado por los elementos. Después de comprar los artículos tomamos la carretera. Llegamos al puesto de revisión en Querobabi y cumplimos con la consigna. Dejamos a los 2 elementos que relevarían a los compañeros en Nogales. Un teniente encargado de las operaciones de ese punto de revisión nos pidió que continuáramos con el viaje hasta el día siguiente por la mañana, ya que era algo noche y podría ser peligroso. Nos decía que nos quedáramos a descansar en los dormitorios en esas instalaciones militares, o que le llegáramos al bofe a la hora de comer. Nosotros no accedimos porque eran las 12 de la noche y queríamos llegar a Nogales. La idea era estar unas horas antes del toque de levante para que en la lista de Diana se presentaran los nuevos elementos, los cuales relevarían a los otros que se retirarían de ese batallón. Cruzamos Santa Ana, posteriormente Magdalena, Sonora y todo iba con normalidad sin ninguna novedad. Algunos elementos iban dormitando, otros iban despiertos y platicando. El sargento que me acompañaba se mostraba impaciente desde que habíamos salido de Hermosillo. Tomaba y tomaba café y fumaba y me ofrecía de sus cigarros, pero como no soy fumador nunca le acepté. Les tiramos por radio los demás conductores para pedir novedades en sus vehículos. Ellos comentaron que no había ninguna novedad. Los elementos venían igual que en el mío, unos dormitando, otros platicando, comiendo alguna golosina. Cruzamos Imuris y kilómetros más adelante del poblado Los Llanos. La carretera se vuelve un solo sentido ya que la dirección contraria queda dividida por un cerrito. En eso mi sargento me dice en voz alta y enérgica: «Cuidado, lo vas a atropellar». Mi reacción natural fue pegar un leve volantazo hacia la acera derecha de la carretera, pero al ver que no era nada le dije: «¿Qué pasó, mi sargento? Si no hay nadie ahí». En eso se comunica conmigo el sargento conductor que venía en el pick-up de atrás. «¿Qué pasó? No te me duermas». Los elementos que traían el pick-up se quedaron sacados de onda, y los que venían dormidos despertaron sorprendidos. Yo solamente contesté por radio que se me había atravesado un zorrillo. Después de eso le pregunté al sargento qué había pasado porque no había visto nada. Él me respondió que había visto un perro negro muy grande. Solamente atiné a decirle que mejor se durmiera un rato. Él me dijo que no, que estaba bien y que si gustaba café había en el termo. Yo solo le di las gracias. Metros más adelante vi que se me atravesaron alrededor de 5 perros grandes de color negro. El tamaño era algo anormal. Eran enormes. Además se me pusieron enfrente de mi camino como cerrando la circulación. Yo llevaba algo de velocidad, así que fui frenando poco a poco para no atropellarlos y no causar alguna molestia a los elementos que traía a bordo. En eso el sargento que me acompañaba abrió los ojos y me dice: «¿Qué ocurre? Mira, ahí está el perro». Yo empecé a accionar el claxon y empecé a hacer cambio de luces para que los animales se retiraran de mi camino.
pero esos animales se comportaban de manera extraña. Empezaron a gruñir de una manera horrible y sus ojos empezaron a brillar de un color rojo muy brillante. Al ver que detuvimos la marcha, los camaradas de los demás vehículos nos hablaron por radio para saber qué era lo que estaba pasando, o por qué nos habíamos detenido de pronto. Mi sargento me arrebató el radio y les dijo: no se vayan a bajar de las unidades, esperen una orden. Informen a su personal que la orden es no bajar de las unidades. Pensábamos que tal vez se trataba de alguna emboscada, ya que por ese lugar habían bandas del crimen organizado. Los elementos que traíamos en la parte trasera se mostraron confundidos. No sabíamos por qué nos habíamos detenido en esa área de la carretera. Lo más extraño es que no pasaba ningún carro o tráiler. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Le informamos entonces a los tripulantes de nuestra unidad que no se bajaran y que esperaran órdenes. Mientras esos perros seguían gruñendo y tratando de morder las burreras de la unidad. Yo seguía accionando mi claxon, pero parecía que ellos se enojaban más y más. Mientras mi sargento me dijo: vamos a ver si no se van estos hijos de la chingada. Todo esto sin pensar en que lo que iba a ocurrir a continuación iba a ser algo muy terrorífico. Mi sargento se bajó y apuntó su rifle G3 contra esos animales. Hizo unas detonaciones al suelo, pero solamente se enfurecían. Al mismo tiempo, los demás elementos no acataron la orden de no bajarse de las unidades. Bajaron operando de forma defensiva, tomando posición de emboscada, apuntando los rifles a donde quizás se pudiera encontrar algún enemigo. Los demás elementos se encontraban cubriendo arriba de las unidades mientras que yo cubría la espalda de mi sargento. Ahí le dije entonces: ya vámonos, no tiene ningún caso mi sargento, solamente son animales. Pero esos animales más aferraban a atacar a mi sargento. Lo más curioso, y quizás yo fui el único que lo notó, es que esos animales se comunicaban con un lenguaje raro, ya que se podían escuchar como unos susurros entre ellos. Sin embargo, el hocico no mostraba movimiento. Luego, cuando nos retirábamos de esos seres sin darle la espalda y sin dejarles de apuntarle los rifles, estos no nos dejaron subir a las unidades. Esos animales de alguna forma se paraban frente a nosotros para no dejarnos subir. En eso uno de los elementos de fuerzas especiales dijo: vamos a implementar el plan de defensa. En eso los 17 elementos que éramos nos atrincheramos en las unidades dando la espalda, mientras esos perros nos amenazaban con mordernos con esos colmillos enormes. En eso el elemento de las fuerzas especiales nos gritó a todos: preparen fuego a discreción y apunten bien al enemigo. En ese momento el miedo se apoderó de mí. No sabía si eso era un sueño o me había quedado dormido al volante. Pensé que tal vez era una alucinación por comer pesado esa noche, ya que no sabía qué era lo que estaba pasando. Lo que sí sabía es que nos estábamos enfrentando a algo que no era de este mundo, o tal vez algo muy difícil de comprender. Mis brazos nerviosos sostenían mi rifle G3. Estaba todo tembloroso apuntando a una de las criaturas que mostraban sus colmillos furiosos. Entonces nos miramos los camaradas unos a los otros y accionamos los gatillos de los rifles. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que los rifles solamente se escucharon unos clics. Las balas salieron intactas de la recámara, cayendo al suelo casi al unísono. En eso todos empezamos a golpear los rifles y volvimos a accionar el gatillo. Pero pasó exactamente lo mismo. Los cartuchos nunca percutieron. Los elementos de fuerzas especiales y el de sanidad desenfundaron sus armas cortas. Las accionaron y tuvieron el mismo resultado. Jamás hicieron blanco las balas en esos animales. De pronto se empezó a escuchar una fuerte carcajada muy macabra. Por un momento pensé que era alguien de nosotros que había perdido los estribos, pero no fue así, aunque me hubiera gustado que así hubiera sido. El de la carcajada fue uno de esos perros. Este se empezó a reír de una forma muy horrible y humana. Entonces ese animal de un gran salto se paró en la parte trasera de una de las unidades donde estábamos atrincherados.
Nosotros no dábamos crédito a lo que estábamos viendo. Nos mirábamos unos a los otros todos confundidos. Sin duda alguna, fuera lo que fuera eso, nos estaba ganando. De pronto ese ser se paró en dos patas en la caja de la pick-up y con su enorme mano con garras tomó del cuello a uno de los elementos. Ese perro humanoide lo arrastró debajo de la pick-up mientras que algunos camaradas luchaban para jalarlo y evitar que le hiciera daño. Los demás desesperados no sabíamos qué hacer hasta que uno de los camaradas que venía en nuestra unidad nos dijo: «Morros, no vamos a poder con esto. Vamos a ponernos en las manos de Dios y que pase lo que tenga que pasar». Mientras a nuestro alrededor esos perros ya nos veían como su comida. Los demás luchaban con aquel perro que jalaba al camarada debajo de la pick-up. En eso dijo el camarada de fuerzas especiales: «Agárrense de las manos y hagan un círculo. Yo me pondré en medio y recen todo lo que sepan. Y si se sabe la magnífica, hoy es cuando». Empezamos a rezar y el camarada se quedó dentro del círculo y empezó a rezar, mientras con su navaja hacía una cruz en la punta de las balas. Cuando terminó solamente nos dijo: «Que sea lo que Dios quiera. Dios, protégenos y no nos dejes solos». Metió las balas al cargador y accionó su arma en contra de esos seres. Ahora se hizo blanco la bala en una de las patas de aquel animal. El estruendo hizo que se asustara y salió corriendo. En eso rápidamente el camarada le gritó a los que estaban luchando contra el ser que estaba debajo de la pick-up que se apartaran. Se escucharon 3 detonaciones y un lamento de dolor. Por un momento pensamos que era el soldado que había quedado herido, pero no fue así. Ese ser salió corriendo debajo de la unidad y se perdió en una barranca cercana. Como pudimos, sacamos al soldado debajo de la unidad. Lo acostamos en la caja y el soldado de sanidad empezó a cortar el uniforme del camarada para curar las heridas. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que el camarada no tenía heridas profundas, solamente raspones en los brazos y el pecho. Eso sí, se encontraba muy nervioso y estaba llorando del miedo. Después de hacer las curaciones se le administró un calmante porque presentaba crisis nerviosa. Luego de un momento se empezó a sentir mejor. Para ese entonces ya eran las 2:50 de la mañana. Luego de estar preguntándonos unos a los otros cómo estábamos, nos dijo el sargento que me acompañaba que era hora de partir. Que los ánimos ya se habían calmado, pero al querer partir nos dimos cuenta que faltaba un elemento. Faltaba el tipo que había hecho las detonaciones con las balas de cruz. Era el tipo de las fuerzas especiales. El sargento nos dio la orden de iniciar la búsqueda y nos dividimos en 3 grupos. Nos dirigimos en diferentes direcciones. Teníamos la orden de que si veíamos algo que atentara con nuestras vidas, accionáramos nuestras armas inmediatamente. El sargento, la traca y 2 soldados más nos dirigimos al barranquito por donde había huido aquel animal herido. Íbamos alumbrando y con las armas listas para atacar. De pronto escuchamos pisadas en la maleza y nosotros, esperando lo peor, nos pusimos en posición de defensa. Cortamos cartucho y mi sargento gritó: «¡Hey! ¿Quién vive ahí?». Después de un silencio respondieron: «Sí, quien vive soy yo, camaradas». Era el soldado que estábamos buscando. Salió de entre las ramas y le comunicamos a los demás compañeros que ya lo habíamos encontrado. Nos dirigimos a las unidades y tras cuestionarle al soldado por qué se había desaparecido, él nos respondió que la voz de una mujer pidió auxilio y que lo llamaba en esa dirección. Ya después de eso agarramos rumbo a nuestro destino. Con tranquilidad, el soldado de sanidad no se separó en ningún momento del camarada herido. Lo más extraño de todo es que después de un rato los carros y los camiones empezaron a circular de manera normal. Como lo mencioné antes, había tenido la sensación de que el tiempo se hubiera detenido. Al llegar a la zona militar 45 nos preguntaron qué había pasado con el camarada. Solamente nos limitamos a decir que se había caído de una de las unidades. No nos atrevimos a decir qué fue lo que pasó en realidad por temor a que nos tacharan de locos o nos arrestaran. Tampoco se mencionan nombre o apodos reales, ya que algunos elementos que estuvieron presentes todavía continúan activos. Muchas gracias por su atención.